Otro de los temas, por supuesto, que es de estricta realidad, ha comenzado el paro de transportistas en el día de hoy, tiene que ver con el gasoil y Pablo Callejón nos trae mayores detalles. Sí, porque ya comienza a visibilizarse en las rutas la protesta de los transportistas. Es verdad que no es uniforme en todo el país, no. Que hay puntos donde se visibiliza más, donde se hace más fuerte. Esto tiene que ver naturalmente con que los propios transportistas también deciden concentrarse en algunos lugares. La situación hoy es más conflictiva en 3 provincias. En Buenos Aires, en Santa Fe y en Córdoba. Esto está relacionado fuertemente con la cosecha, ¿no? El traslado de la cosecha en las 3 provincias. En el resto de la Argentina puede haber alguna dificultad puntual, pero no es generalizada. Ahora, en Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires, fundamentalmente en el interior, más relacionado con el sector agropecuario, allí la realidad se visibiliza muchísimo. Lo que pasa es que hay una demanda mayor, Pablo, porque no solamente está el transporte natural, sino la cosecha en estos momentos, ¿no? Sí, claro. El punto de el pedido de los productores de los litros de gasoil que no son suficientes. Absolutamente, con 2 ejes. Uno que está vinculado con el gasoil que te vende, vos vas a la estación de servicio y en algunos casos les venden en cupo, entonces tienen que hacer otro recorrido y cargan en otro lugar. Y el otro eje está ligado con el sistema de agronegocios, es decir, cuando productores, fundamentalmente aquí aparecen los contratistas rurales, adquieren cantidades importantes porque necesitan de gasoil, en lo que son no estaciones de servicios, sino en espacios contenedores del gasoil que están destinados únicamente al campo, ¿no? Que se denominan los agronegocios. Bueno, en esos 2 ejes hay una especial preocupación. Por ahora la prioridad parece estar en abastecer a las propias estaciones y no en estos lugares donde hay una demora aún mayor. Esto hace que se pueda pagar hasta un 50 o un 60% más el gasoil. La pregunta que también muchos se hacen es, ¿el gasoil no está? Claro. ¿O hay un esquema especulativo? Están aprovechando esta instancia, el malestar, para que suba, ¿no? No, sí, y aparte una realidad internacional, ¿no? La escasez y demás, y de cómo se genera esta situación, genera especulación. Claro, lo que está ocurriendo en el mundo es que están subiendo los precios, ¿no? Entonces, la Argentina, que depende en parte de la importación de combustibles, tiene que enfrentar este dilema en el medio de la falta de dólares y de la necesidad de garantizar el sistema energético en el país. Ahora, muchos transportistas ya se empiezan a preguntar, bueno, pero si nos cobran más caro, entonces, es que el gasoil está, pero hay un estado también de especulación. Bueno, digamos. lo denunció Moyano eso, ¿no? Claro. Por ejemplo. Lo que dicen es, no es que esté faltando gasoil, lo que hay es un esquema de presión, aprovechando fundamentalmente el tiempo de la cosecha, para exigir que aumenten los precios. También es cierto de que ha habido en los últimos meses una mayor demanda de gasoil, y esto que podría ser una buena noticia se encuentra con esta nueva realidad en la Argentina donde se exige mayor cantidad de combustible. YPF ha dicho que se va a garantizar y el gobierno nacional ha abierto una mesa de negociación, pero los transportistas son escépticos sobre esta realidad. ¿Y qué dicen los transportistas? Es que hoy por hoy no tienen el gasoil, Pablo. Es lo que dicen, a ver, especulación o no, política o no, vos vas al surtidor y no tenemos la posibilidad de tener el gasoil necesario. Bueno, claro, ahí lo que plantean es, si hay una cuestión especulativa, si se lo están guardando al gasoil, bueno, es el gobierno el que tiene que poner un límite a esta realidad. Pero también lo que plantean los transportistas es, y bueno, de última, si hay que pagar más el gasoil, que ganen la presión de los lobbies, pero nos tienen que aumentar la tarifa. Claro, es un gran problema, ¿no? El tema de la tarifa. Claro, porque si somos nosotros el último eslabón de la cadena el que va a pagar ese costo, bueno, la situación no va más. Y esto es lo que ha ocurrido. Además, y Pablo, discúlpame, hay muchos viajes que ya están con la tarifa anterior, con el gasoil, a un precio mucho menor al que se paga ahora, porque estos viajes se contratan de antemano, con una tarifa que hoy por hoy queda absolutamente desactualizada. Claro, porque este es el principal factor. No han sido, más allá del planteo que han hecho desde la mesa de enlace y demás, no han sido los productores los que han salido a reclamar, son los transportistas que dicen, bueno, tenemos la tarifa atrasada y nos presionan para pagar más caro el gasoil. Claro. Y en ese contexto es donde comienza a desprenderse esta secuencia de medidas de fuerza que arrancó con lo que sucedió en el sur provincial de Córdoba y que ahora se extiende a distintos lugares del país. Pero vamos a hablar en detalle. La escasez de gasoil impactó sobre todo en el campo y la agroindustria. Acá que lo que decíamos, 3 provincias son las más afectadas: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Aunque se profundiza también por regiones. Por ejemplo, en Córdoba
La mayor dificultad está en el sur de Córdoba. En Córdoba capital no han tenido inconvenientes, los alrededores, es en el sur de Córdoba. Lo mismo sucede en Santa Fe, es el sur de Santa Fe el más afectado. Y en Buenos Aires es fundamentalmente la zona agropecuaria, ¿no? El interior de Buenos Aires. Esto está vinculado con sectores que están ligados con la cosecha de soja y maíz, que son los dos principales complejos exportadores de la Argentina. Según el informe de Coninagro, la demanda de combustibles en Argentina está en niveles muy elevados, lo que decíamos. Hay mayor venta también. Los números de marzo que computan las empresas reflejan que el consumo del gasoil se ubica 10% más que en comparación al 2019. Es decir, hay un 10% más de consumo de gasoil que en la prepandemia. La Confederación de Entidades de Hidrocarburos advirtió que el atraso del 32% en los precios que lo llevó es lo que llevó hoy a que estemos en desabastecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, ¿se aumenta el gasoil y aparece? Ese es el debate, ¿no? Entonces, no está faltando el gasoil. Lo que está viendo es, de alguna manera, una maniobra de presión para que aumente. Si aumenta el gasoil, parece que va a encontrarse. Porque, a ver, cuando se plantea de que tiene que haber una mejor tarifa para que haya mayor proceso de inversión y exploración, son procesos de mediano y largo plazo. Acá estamos hablando de coyuntura. No. Si va a aparecer el gasoil esta semana, por ejemplo, ¿no? Sí, que es lo que tiene, pero la preocupación es esa. Claro. Lo otro forma parte de una planificación de la política energética. Ahora, en el contexto actual es saber si el gasoil está o hay una maniobra especulativa también. Para Coninagro, el faltante está relacionado además con el alza de precios en dólares, menos ofertas a nivel mundial, incertidumbre de precios internacional, clima político y gremial, y hablan de una desconfianza entre las empresas y el gobierno. Acá también Coninagro plantea, ¿no? Hay una puja, hay una puja de intereses entre las empresas y el propio gobierno. Un elemento clave, el que decíamos recién, que es el de los agroservicios, que atienden directamente la demanda del sector agropecuario y las empresas de logística. No son las estaciones de servicio, sino uno los puede ver por la ruta, esos grandes contenedores de gasoil que trabajan directamente con el campo, ¿no? En este caso el faltante es más grande y la disparidad de precios puede llevar al litro a 135 y hasta 150 pesos. La Federación de Transportistas Argentinos inició hoy el paro, convocado en reclamo de la actualización de las tarifas del sector y además por la faltante de gasoil. Los motivos de la protesta: falta de actualización de la tarifa, falta de reglamentación de la cláusula gatillo. Se había planteado, ¿no?, que en el caso de comentar los costos había una cláusula gatillo, bueno, no se ha ejecutado. Conflictos generados por la negativa por parte de algunos dadores de cargas y la inseguridad de las inmediaciones portuarias. ¿Qué es lo que dicen los transportistas? Bueno, si nos aumentan la tarifa y tenemos que pagar más caro el gasoil, resolvemos la situación, ¿no? La protesta camionera se expresa en diferentes zonas del país. Los puntos principales, por eso decíamos, no es que en todo el país hay camiones en la ruta. Los puntos principales son Rosario, en Timbúes y en San Lorenzo, las vertientes que están en el sur de Córdoba, también la zona de Río Cuarto y en Necochea. Estos son los lugares que hoy aparecen como el centro de las protestas de los transportistas en la Argentina. Bueno, y allí observando estos lugares, ¿no, Pablo? Uno en la zona muy productiva, como es el sur de la provincia de Córdoba, y dos zonas portuarias. Una yendo a Bahía Blanca, la del sur de la provincia de Buenos Aires, y la otra, por supuesto, la zona portuaria allí por excelencia de granos, como es la zona de San Lorenzo y Rosario, ¿no? Sí, porque además suman un elemento, los transportistas, que tiene que ver con, sí, y con la inseguridad. Sí, claro. Que yo la verdad me pareció una expresión más que se ha sumado ahora, que la desconocíamos, pero que genera mucha preocupación. La seguridad cuando están llegando al puerto. Es que están tirados, Pablo, en la ruta, y cuando digo tirados de manera literal, a la espera de 3 o 4 días, una semana para cargar, o descargar en este caso. Esto ha quedado naturalmente evidenciado. Un conflicto que sigue sumando capítulos y que tiene ahora a los transportistas en las rutas. Gracias, Pablo. A ustedes.